Esta es la reunión del Instituto de Derecho Procesal Civil. Nosotros nos reunimos los primeros y terceros jueves de cada mes a esta hora, alrededor de las 12 horas, y venimos tratando los temas de recursos a todo lo largo de las reuniones de este año. En esta oportunidad, nuestro presidente, el doctor Eduardo Terraza, es el que va a disertar sobre la impugnación de las providencias del secretario, reposición, artículo 49 del Código Procesal Civil y Comercial, y sobre reposición en extremis. Con ustedes, el orador. Muchas gracias, Gabriela. En realidad creo que no sé si llegaremos a la reposición in extremis, porque, no sé, pues yo de todas maneras quiero desarrollar la impugnación de las providencias del secretario, abrir el debate y después seguimos, porque me parece que son dos temas distintos y por ahí puede generar interrogantes este tema para que no se pierda. En realidad, el segundo párrafo del artículo 49 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, hoy vigente, comienza de esta manera: los secretarios con su sola firma proveerán los escritos de mero trámite. Este enunciado fue incorporado con la reforma procesal de 1940, es la ley 2924, que también, como veremos después, contemplaba la reposición verbal o en diligencia para ante el juez, quien debía resolverla sin sustanciación previa. Esta disposición es una novedad que se incorpora en este código a iniciativa del Colegio de Procuradores. Ya desde 1935 habían planteado la necesidad de que las providencias de mero trámite sean suscritas solo por el secretario. La explicación que se da es que en realidad estas providencias las preparan los secretarios o el personal subalterno con el control del secretario, y que el juez en realidad en la mayoría de los casos no las revisaba demasiado, pero sí le llevaba mucho tiempo firmar ese despacho, con lo cual se pensó en que estas providencias, si se quiere, menores, que disponían la agregación de un documento, correr una vista a los ministerios públicos, reiterar un oficio, ordenar la reiteración de un oficio, podían ser firmadas solo por los secretarios. La norma dice, en realidad no habla de providencias de mero trámite, pero eso se infiere porque dice que en realidad habla de los escritos, o sea, de las peticiones. Dicen, los secretarios con su sola firma proveerán los escritos de mero trámite. La pregunta es, ¿cuáles son las providencias de trámite que los secretarios pueden dictar? Y en realidad esto es un problema bastante complejo, que ya lo plantean los propios comentaristas del Código de 1940, hablo de Cabal y Atienza. Ellos dicen que realmente es difícil caracterizar a estas providencias de mero trámite. Es más, dice que en el debate en la comisión se había pensado en hacer una enumeración taxativa, pero después la descartaron. Hicieron un enunciado general. Pero lo interesante es que Cabal y Atienza dan una caracterización muy buena de lo que son las providencias de mero trámite. Ellos dicen, primero comienzan haciendo una caracterización, si quiere, positiva. Dice, son las providencias que el secretario puede suscribir solo, son aquellas que tienen por fin exclusivo y única consecuencia imprimir movimiento al proceso de acuerdo con su estado. O sea, esta es la caracterización general que dan. Pero después dice que no son o qué providencias no podría dictar el secretario. Dice, están excluidas las que importen pronunciamiento o requieran apreciación y las que impliquen el ejercicio del imperium judicial. O sea, la caracterización es bastante inteligente. Y es más, Cabal y Atienza dice cuáles serían para ellos las providencias de mero trámite.
las que decretan embargos, inhibición, las que no serían providencia de mero trámite, las que decretan embargos, inhibiciones, lanzamientos, rebeldías, requerimientos, intimaciones, concesión de recursos, declaración de decaimiento de derechos, levantamiento, sustitución de embargos e inhibiciones, nombramientos de peritos, recusaciones. O sea, estas por la negativa las define en el sentido de que estas son providencias que no son de mero trámite y que no podría dictar el secretario. Yo pensé que tal vez para tratar de caracterizar estas providencias podría ser útil acudir a una clasificación de los deberes judiciales, o sea, de los deberes de los jueces. Y a los deberes de los jueces se los suelen clasificar en deberes procesales de dirección, deberes de resolución y deberes de ejecución. Los deberes procesales de dirección tienen que ver con el proceso. O sea, en esta clasificación está por detrás o subyace la idea de que hay una distinción entre proceso y decisión. O sea, la sentencia como objeto del proceso. Entonces, una cosa es lo que el juez debe hacer para dirigir el proceso, o sea, durante la dirección o durante la sustanciación del proceso, y otra la que el juez debe hacer cuando el proceso ha concluido y en realidad él debe dictar resolución, o sea, sentenciar el litigio. Y después también te quedaría, cuando esa sentencia queda firme, si es una sentencia de condena, correspondería la ejecución. Entonces, esta distinción dentro de los deberes procesales de dirección son los que se le imponen al juez en relación, como dijimos, con la dirección del debate. Y van desde la admisión de la demanda hasta el llamamiento de autos. En cambio, los deberes de resolución se relacionan con la actividad de sentenciar. Y en realidad sería cuando el juez debe emitir resolución cuando en realidad el proceso ha concluido. A partir de esta clasificación, nosotros ahora haciendo referencia a las providencias que puede dictar el secretario, podríamos decir que claramente los deberes de resolución y de ejecución quedan fuera, porque esos son deberes que solo corresponden a los jueces y que además implican el ejercicio de actividad jurisdiccional. Por lo cual, dentro de volviendo a la clasificación, los deberes de resolución y también los de ejecución, claramente además están fuera de este artículo. Y en cuanto a las providencias vinculadas a la dirección del proceso, o sea, las que el juez dicta desde la admisión de la demanda hasta el llamamiento de autos, también podríamos decir que no todas esas providencias que dicta el juez pueden ser suscritas solo por el secretario. Con lo cual habría que hacer ahí una limitación, diciendo que los secretarios solo pueden suscribir por sí solos una parte de esas providencias. Y esas serían las providencias de mero trámite. Es la expresión que usa el código, mero trámite. Con lo cual, pensaba que primero que la expresión providencia de mero trámite es la más adecuada, porque es la que se infiere del propio artículo 49, que habla de escritos de mero trámite. Inclusive es mejor que la que usa la ley orgánica, que cuando se refiere a las funciones del secretario, dice dictar providencias de trámite. En realidad, en mi opinión, las providencias de mero trámite son una subespecie de las providencias de trámite o de las providencias simples, como las llama el Código de la Nación. El Código de la Nación, en el artículo 160, las define y dice son las que solo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. Claro, el tema después vamos a ver que dentro de estas providencias de trámite hay algunas que implican apreciación o que implican el ejercicio del imperio, conforme a la definición que daban Cabal y Atienza. Y decíamos que como una subcategoría de estas providencias de trámite estarían estas de mero trámite.
porque que son las que puede suscribir el secretario por sí solo. Y en general se lo entienden, los autores entienden que estas providencias de mero trámite que puede dictar el secretario son en realidad una delegación de funciones consagrada por la ley. Por ejemplo, en el código último cuyo director es Peirano, Cecchini, que comenta este artículo, dice que los secretarios realizan esta actividad como una delegación de funciones que consagra la ley. Y Falcón, cuando comenta una norma similar del Código de la Nación, dice que no transfiere la jurisdicción a este funcionario. Pero en realidad, la función jurisdiccional es indelegable. Lo que le corresponde al secretario sería, y por delegación, esta actividad que es casi administrativa. Y en Santa Fe deberíamos agregar algo también, que con un acta de la Corte se han quedado la figura del prosecretario, que tienen las atribuciones que el artículo 174 de la Ley Orgánica le da a los secretarios, y dice por delegación del secretario. Claro, esta no es una delegación legal, sino una delegación que ha hecho, digamos, la Corte. O sea, la Corte dice que estos prosecretarios tienen las funciones del secretario por delegación de este último. Con lo cual acá, en la provincia actualmente, nosotros vemos que ya no solo dictan providencias de mero trámite los secretarios, sino también los prosecretarios. Alvarado también intenta, cuando comenta este artículo 49, dar una caracterización de estas providencias que puede suscribir solo el secretario. Y él son las que impulsan el procedimiento sin abrir o cerrar etapas procesales. O sea, ahí hace una caracterización general. Y después limita, o sea, establece cuáles son las que no puede dictar el secretario, que requieren la firma del juez. Tenemos un problema ahí de audio. Una dice, no puede dictar solo el secretario la admisión de la demanda. Es claro que no puede. Cuando hablamos de admisión nos referimos a darle curso a la demanda, no a estimarla o a hacerle lugar, que eso es en la sentencia. Admitir es dar curso, dar trámite. Y para que el juez pueda darle curso a la demanda, tiene que verificar la existencia de los requisitos y presupuestos procesales, entre ellos su competencia, pero además los otros presupuestos procesales, con lo cual es claro que admitir una demanda no es una providencia de mero trámite que pueda dictar el secretario. Y tampoco su negación, o sea, no admitirla o no darle curso o denegarla, requeriría la firma del juez. Él dice que también requiere la firma del juez el consiguiente emplazamiento, es decir, el juez admite la demanda y emplaza al demandado. También considera que la declaración de rebeldía requiere la firma del juez y la apertura y la clausura del periodo probatorio. Claro, la apertura del periodo de prueba requiere que una apreciación del juez, o sea, que haya hechos controvertidos o de demostración necesaria. Y también la clausura del periodo probatorio. Bueno, el caso más sencillo sería cuando está vencido el plazo, pero inclusive podría clausurarse antes si está ya producida toda la prueba. También considera que no puede dictar solo el secretario la providencia que ordena la producción de la prueba y el llamamiento de autos. Y agrega después la traba de toda medida cautelar. Claro, disponer en medidas cautelares, o sea, en realidad yo lo ubicaría entre los deberes de resolución, porque en realidad, como decía Calamandrei, las providencias o las resoluciones cautelares él decía que eran resoluciones interinas de mérito, o sea, tienen carácter provisional, interino,
pero en realidad implican de alguna manera una anticipación del mérito. Eso se ve claramente en las medidas cautelares anticipatorias, pero inclusive en las conservativas hay alguna, o por lo menos Calamandrei así lo veía, algo de anticipación de la sentencia de mérito, con lo cual parece muy claro que los secretarios no podrían ordenar ni denegar una medida cautelar. Y tampoco, Juan Alvarado dice, no podría dictar solo el secretario la resolución que concede o deniega recursos, lo cual también parece correcto por la importancia que tiene esa resolución. Él después lo cierra y dice, todas las demás pueden llevar solo la firma del secretario. Yo tengo alguna duda si no quedan algunas más. Y la pregunta que dejo para que después cuando discutamos lo veamos, ¿qué pasa con la que tiene por contestada la demanda? ¿Y qué pasa si el demandado, además de contestar la demanda, reconviene? En ese caso me parece que también el juez debería hacer una providencia del juez, porque el juez debería verificar si se dan los presupuestos procesales. Una cuestión que también me parece que es importante tener en cuenta y que Cabal y Atienza en su comentario también lo dicen, es que las providencias dictadas por el secretario quedan firmes como las demás si no son observadas e impugnadas en términos. Este es un dato. E inclusive, si el secretario suscribió por sí solo una providencia que no es de mero trámite y las partes no formulan reclamo, no la impugnan, ellos entienden, y yo creo también con razón, que esta providencia quedaría firme como las demás, por aplicación de la regla del artículo 128, inciso segundo. Habría una convalidación. Una pregunta que nos planteamos antes de esta charla con algunos integrantes del instituto era, ¿qué pasa si la sentencia parece dictada o firmada solo por el secretario? Yo creo que ese caso no quedaría fuera, porque el código, cuando establece en el artículo 244 los requisitos de la sentencia, dice en el último inciso la firma del juez o tribunal. No habla de la firma del secretario, pero sí requiere la firma del juez o tribunal, con lo cual yo creo que de alguna manera aplicaría por analogía el criterio que tiene la Corte Nacional, así como dice que los escritos judiciales que no tienen firma son inexistentes. Me parece que una sentencia que no tuviera la firma del juez no sería sentencia. Por lo menos, bueno, eso se puede discutir. Pero este es otro caso, esto es un caso extremo de la sentencia. Pero una providencia podría ser una providencia que no sea propiamente de mero trámite, pero que aparece firmada solo por el secretario. Bueno, si las partes, dice esta opinión, no formulan reclamo, quedaría firme como las demás providencias. Hasta acá lo que vimos es qué son, o tratar de caracterizar qué son las providencias de mero trámite y qué, si quedaban firmes, si en caso de que no fueran impugnadas, si quedaban firmes, podían quedar firmes como las demás providencias. Lo que ahora nos quedaría ver es la impugnación de las providencias del secretario, que es lo que contempla el tercer párrafo del artículo 49 del Código Procesal Civil y Comercial. Y este tercer párrafo dice: el juez, de oficio o a pedido de parte, que podrá hacerse verbalmente o en diligencia, corregirá o revocará las providencias del secretario. Y después termina diciendo, contra las que el juez confirme, cabrá directamente el recurso de apelación cuando proceda. Lo leo nuevamente. El juez, de oficio o a pedido de parte, que podrá hacerse verbalmente o en diligencia, corregirá o revocará las providencias del secretario. Contra las que el juez confirme, cabrá directamente el recurso de apelación cuando proceda. La redacción de este párrafo proviene de la reforma procesal del año 61, que entró en vigencia en el 62.
que modificó la redacción del artículo 44 del Código del 40 y le agregó esta última oración. Ahora lo que voy a leer es el Código Viejo, cómo lo regulaba el Código del 40. Decía, los secretarios con su sola firma proveerán los escritos de mero trámite, con reposición verbal o en diligencia para ante el juez, quien resolverá sin sustanciación alguna. Esto es lo que decía la norma del año 40. Y la que leímos antes, el 49 actual, es esa, la que decíamos que le agregó, le sacó la parte sin sustanciación y le agregó la última parte, contra la que el juez confirme que habrá directamente el recurso de apelación cuando proceda. Entonces, atendiendo, digamos, la naturaleza de estas providencias de mero trámite que puede firmar el secretario, que dijimos que por lo menos para gran parte de los autores y comentaristas, el secretario actuaría por delegación del juez en el dictado de estas providencias, y de lo que dice el tercer párrafo del artículo 49, a mí me parece, en mi opinión, después podemos discutirla, que podríamos extraer, digamos, estas conclusiones. Primero, que contra las decisiones del secretario, el único recurso que cabe es el de reposición que prevé el artículo 49. Segundo, que contra las providencias del secretario no cabe el recurso de apelación, ni de manera directa, ni en subsidio de este recurso de reposición regulado por el artículo 49. Tercero, que este recurso de reposición sui generis, una cosa importante, Cabal también hace referencia, o sea, lo distinguen a este recurso del recurso de reposición común que el Código vigente regula en los artículos 344 y siguientes. Entonces, este recurso de reposición sui generis procede siempre, cualquiera sea la providencia del actuario. Otra conclusión, cuarta, es que el recurso se resuelve sin sustanciación previa. Esto lo decía expresamente el artículo 44 del Código del 40. El Código actual no está, pero de la propia característica de este recurso y teniendo en cuenta el carácter delegado con el que actúa el secretario, me parece que está implícita esta falta de sustanciación. Y por último, como quinta conclusión, podemos decir que esta norma contempla además un caso específico de apelación que procede, no contra, como dijimos, contra la providencia del secretario, sino que procede directamente contra la decisión del juez que confirma la providencia del secretario. Y esto me parece a mí es consecuencia de lo que dijimos antes, o lo que dije antes, en 1, 2 y 4. Y que se concede a la parte cuya reposición fue desestimada. Pregunta que les hago, ¿por qué se contempla únicamente la apelación directa contra la resolución que desestima este recurso? O sea, contra la resolución que confirma la providencia del secretario, y no contra cualquier otra decisión. Pregunta, ¿por qué este artículo se refiere únicamente a este supuesto? Yo entiendo que la justificación se encuentra en el hecho de que solo en este caso es necesaria una previsión legal expresa, habida cuenta además que no hay apelación en subsidio de la resolución de la providencia del secretario, y que en los demás casos rigen las normas generales. Si la resolución del juez revoca la providencia del secretario, ocasionándole un agravio al adversario de quien la había impugnado inicialmente, dicha situación no difiere de la que se da respecto de la parte contraria de la que interpuso un recurso de reposición común contra una providencia del juez. No hubo sustanciación, y cuando el juez hace lugar a la reposición. O sea, no sé si es medio complejo, pero lo que quiero decir es que si la resolución del juez revoca la providencia del secretario y le ocasiona un agravio al contrario, esa sería la misma situación que se da
respecto de la parte contraria de la que interpuso un recurso de reposición del artículo 344 contra una providencia del juez, cuando el juez le hace lugar a la reposición. Después lo vamos a ver con ejemplos. Bueno, voy a analizar algunos ejemplos que después los discutimos. Yo ahora los expongo y doy cuál es mi opinión, pero bueno, ustedes pueden dar la suya porque son cuestiones complejas. No, en algunos casos inclusive tengo alguna duda. Primer ejemplo. Un abogado que renunció al mandato pide que se regulen sus honorarios profesionales. El secretario lo provee, solo dice Rosario, 12 de abril 2021, oportunamente. Esto quiero hacer una aclaración por algo que está pasando actualmente, con motivo de la digitalización. Es que se están apareciendo providencias que no tienen fecha. Eso es un problema. La providencia como acto procesal, uno de sus requisitos el requisito es la fecha, el lugar y fecha en que fue suscrita. Que por supuesto tiene importancia, porque podemos saber si el funcionario era competente, si tenía atribuciones para dictarla. El hecho de que sea subido al sistema es otro problema. En realidad es otra cuestión, es otro acto. Y en realidad un buen sistema informático debería dejar trazabilidad de ambas, o sea, de la fecha en que se firmó la providencia, que debería hacerlo en tiempo real, y de la fecha en que esa providencia fue subida al sistema para que pueda ser visibilizada y vista por todos los interesados. Bueno, hecha esta aclaración, supongamos que el secretario dictó frente al pedido de regulación de honorarios, dijo oportunamente. Bueno, supongamos que el abogado interpone la reposición del artículo 49, diciendo que dado que para él su actuación terminó, el Código Procesal le da el derecho a pedir regulación de honorarios. ¿Cómo resuelve el juez esta reposición del artículo 49? Simplemente no al lugar. Pregunta, ¿qué le queda? ¿Qué podría ser el abogado? Yo entiendo, después lo discutimos, que para mí cabría una apelación directa contra la decisión del juez, porque creo que esa decisión para mí del juez es apelable. Vamos a un segundo ejemplo. En un juicio sumarísimo, el demandado acompaña un documento luego de contestada la demanda. Aclaramos, en un juicio sumarísimo toda la prueba debe ofrecerse con la demanda y la contestación. Supongamos que la secretaria proveyera, Rosario, fecha, lugar y fecha, agrégase el documento acompañado. En este caso, el actor, a parte contraria, interpone reposición del artículo 49. Supongo alegando que ese documento fue acompañado extemporáneamente. Ahora, el juez revoca la providencia de la secretaria. Conforme a lo que dijimos anteriormente, que si supongamos el demandado quisiera insistir, creo que contra esa providencia del juez que revoca la providencia de la secretaria cabría el recurso de reposición del artículo 344, que debería ser sustanciado con el actor antes de ser resuelto. Pues lo vemos a los ejemplos, volvemos cuando abramos el debate. Vamos a otro ejemplo. El actor solicita que se llamen autos para sentencia. El secretario provee, repóngase el sellado y se proveerá. El actor, por los motivos que fueran, no nos interesan para el caso, plantea reposición del artículo 49, a lo mejor dice el sellado ya fue repuesto. Pero el juez rechaza la impugnación, o sea, confirma la providencia del secretario. Bueno, el actor podría, me parece bien, cabría porque implica la paralización del trámite, apelar de manera directa a la resolución confirmatoria del juez. Otro ejemplo.
El actor solicita que se fije nueva fecha de audiencia para oír al testigo. La secretaria fíjase la audiencia del día tal. El demandado plantea reposición del artículo 49 alegando que ya se clausuró el término de prueba. No importa si ese argumento es correcto o no, pero bueno, planteó la reposición del artículo 49. Y el juez rechaza la impugnación, o sea, confirma la providencia del secretario. Bueno, en este caso quedaría ahí, porque una cuestión de prueba, la resolución no es apelable. Para complicarles un poco más la vida, vamos con otro ejemplo. A ver este es de la Cámara, de segunda instancia. La secretaria de la sala, a pedido del apelante, ordena correr traslado para expresar agravios. La apelada plantea reposición del 49, sosteniendo que previamente debe sustanciarse y resolverse la reclamación del artículo 355. Recordemos, el artículo 355 dice que en realidad contra el auto que concede un recurso no cabe recurso alguno, y que lo que procede es, dentro de los 3 días de notificado el primer decreto de trámite de la alzada, es pedir la reclamación. El juez, la Cámara debe convocar una audiencia y resolver. O sea, el caso acá es que el juez concedió un recurso que la parte no apelante considera que era inadmisible. Bueno, en el caso que estamos viendo, acá sería, el juez concedió el recurso, ahora viene el apelante y le pide que se corra traslado para expresar agravios. La apelada dice, no, yo plantea reposición del artículo 49, dice, yo había planteado cuando dentro de los 3 días de notificado el primer decreto de la alzada, planteé la reclamación del artículo 355 y pido que se le dé trámite y que se la resuelva. Y pide la revocación del decreto que ordena traslado para expresar agravios. Bueno, supongamos el juez de Cámara hace lugar a la impugnación, revoca la providencia de la secretaria y posiblemente fije audiencia a los fines del artículo 355. ¿Cómo seguiría eso? En mi opinión, la apelante podría plantear la reposición del artículo 344, porque esa decisión del juez fue dictada sin sustanciación previa. Esa reposición debería resolver la sala, previo traslado a la apelada. Complejo este recurso. Y el último ejemplo. El actor solicita que se fije la secretaria fija esa audiencia del día tal. El demandado reposición del artículo 49, este me parece que ya lo vimos, este ejemplo. A ver si no es el anterior. Bueno, rechaza la impugnación y en este caso la resolución no es apelable. Sería parecido al caso que vimos anteriormente. En el Código Nacional hay una norma similar, pero más imprecisa. Actualmente es el artículo 38 ter, pero esta norma ya estaba en el Código original. Lo que la reforma de 2001 agregó fue al prosecretario administrativo y al jefe de despacho. Y este artículo del Código Nacional dice, dentro del plazo de 3 días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario, el prosecretario administrativo o el jefe de despacho. El pedido se resolverá sin sustanciación. La resolución será inapelable. Y se ha discutido cuál es la que es inapelable, a qué resolución se refiere. En realidad creo que la jurisprudencia, por lo menos en este fallo, lo ha interpretado adecuadamente. Dice, las providencias suscritas por el secretario solo pueden ser objeto de revisión a través del recurso contemplado en el artículo 38, último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. Pero no son pasibles de apelación, ni aún en forma subsidiaria, salvo ante la decisión confirmatoria del juez y si éste causare gravamen en los términos del artículo 242 de ese código. Fíjense, lo cito este fallo simple, porque interpreta
la disposición del Código Nacional con un criterio que es similar al que contempla el artículo 49 de nuestra provincia, que recordemos, el artículo 49 es anterior, o sea, Santa Fe lo introduce antes que el Código de la Nación. Y la disposición del Código Nacional es bastante imprecisa, pero este fallo clarifica bastante y le da el mismo sentido del que nosotros le damos, por lo menos yo, al artículo 49. Una cosita más, que esta norma también contempla la revocación o corrección oficiosa. O sea, el artículo 49 lo autoriza expresamente. Y la pregunta que uno que podría hacerse aquí, ¿se aplica a estas providencias dictadas por el secretario el tercer párrafo del artículo 21? Recordemos que el 21 dice, puede el juez también de oficio revocar sus propios decretos y resoluciones interlocutorias que no se hubieran notificado a ninguna de las partes. La pregunta es, bueno, ¿se aplicaría también esta norma a las providencias? O sea, que el juez no podría revocarlas oficiosamente si ya hubiesen sido notificadas a alguna de las partes. Esto sería lo del comentario del artículo 49. Voy a hacer una breve referencia a los proyectos de reforma, porque en los proyectos de reforma, para mí, injustificadamente, se ha modificado, pero incorrectamente esta disposición. Creo que no se entendió cuál era el sentido del artículo 49. Por ejemplo, podemos ver el proyecto presentado a la legislatura por Lichi en el 2018. En ese proyecto, el artículo 49, tercer párrafo, decía: los secretarios gestionarán el procedimiento teniendo a su cargo el proveído de las peticiones que no merezcan previa sustanciación, las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes y la firma de los oficios. El juez de oficio, a pedido de parte, en los términos del artículo 344, podrá revocar las providencias del secretario. Contra esta resolución cabrá directamente el recurso de apelación cuando proceda. Marquemos las diferencias. En primer lugar, amplía las funciones del secretario de una manera que es claramente ilegítima, porque le está dando a los secretarios atribuciones que son propias de los jueces. Los secretarios no son jueces y no fueron nombrados siguiendo las garantías que tienen los jueces. Por ejemplo, la regulación de honorarios. Regulación de honorarios es un típico deber de resolución del juez, que implica el ejercicio de actividad jurisdiccional y que para mí claramente los secretarios no pueden cumplir esa función. Y fíjense que ahora ya no hablamos ni siquiera de providencias de trámite ni de mero trámites, sino de aquellas que no merezcan sustanciación previa. Con lo cual podemos encontrar en esta categoría una serie de resoluciones de la mayor importancia, por ejemplo, la que le da curso a la demanda o la que la declara inadmisible, la que provee la prueba. Bueno, esas fueron algunas de las críticas que le planteamos a ese proyecto. Y en la segunda parte dice: el juez de oficio o a pedido de parte, en los términos del artículo 344, es decir, que le saca este recurso que dijimos desde sus creadores originales en el año 40, era un recurso específico, distinto, que tenía características propias respecto al de reposición, lo equipara o lo remite a las normas del 344. Con lo cual no es correcto, porque en algunos casos tendría sustanciación, según la providencia que se impugna. Y además, fíjense que agrega contra esta resolución, o sea, la del juez, cabrá directamente el recurso de apelación cuando proceda. En el código vigente dice contra la que confirme, contra la que el juez confirme. Acá no, le da un carácter amplio a cualquier providencia, lo que tampoco, por lo menos en nuestro juicio, no se justifica. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en 2019, que hizo algunas pequeñas modificaciones, dice así: sacaron la regulación de honorario porque había sido criticado por los colegios de abogados,
Y quedó redactado de esta manera: los secretarios gestionarán el procedimiento teniendo a su cargo el proveído de las peticiones que no merezcan previa sustanciación y la firma de oficio. Salvo la regulación de honorarios, quedó lo mismo y objeto de las mismas críticas que le hicimos al proyecto. Y después la última parte dice: juez de oficio o a pedido de parte, en los términos del artículo 344, podrá revocar los decretos del secretario. Contra esta resolución, el recurrente solo podrá interponer recurso de apelación cuando proceda. Lo mismo, no distingue. Contra cualquier resolución, dice, sería factible el recurso de apelación, a diferencia del actual que dijimos contra las que el juez confirme. Y ya ahora sí, para terminar, agrego que mientras estaba discutiendo el proyecto de Código Procesal, se aprobó finalmente la reforma del Código Procesal Laboral. Una reforma que realmente es muy criticable, tiene muchísimos defectos, inconsistencias, hasta errores graves de redacción, de sintaxis. Bueno, y una de las cosas que se modifican, que se agregan al Código Procesal Laboral, el 38 bis, que tiene como título Facultades y deberes de los secretarios. Y dice: los secretarios están facultados para, bajo su sola textual, los secretarios están facultados para, bajo su sola firma, el inciso B, despachar todo decreto o resolución que no hubiera sido previamente sustanciada, con recurso de revocatoria ante el juez, excepto las medidas cautelares, órdenes de pago, intimaciones, demanda y contestación, clausura del periodo de pruebas y llamamiento de autos a los representantes de los trabajadores para sentencia. Esa dice así: los que serán suscritos también por este. Si nosotros vemos esta enunciación, advertimos, por ejemplo, que un secretario podría regular los honorarios tranquilamente. Pero además, estaba pensando, hoy nos acordamos de cuál podría ser otro caso. Por ejemplo, admitir o denegar una prueba, que claramente excede lo que serían las providencias de mero trámite. Este sería el tema del artículo 49. Y me gustaría que ahora, sí, que se habiliten los micrófonos y que podamos, yo quisiera escucharlos a ustedes, porque me parece que el tema da para el debate. Entonces, bueno, esa es la idea, no seguir con el otro tema, que posiblemente no tengamos tiempo de tratarlo hoy, y discutir este primero. Así que bueno, queda abierto el debate. Gabriela, ¿querés dirigir el...? Sí, en el chat no hay preguntas, han quedado todos estupefactos. ¿O todo muy claro o no sé, no, o quedó todo confuso? Abrimos el debate para los que quieran o escribirla o abrir el micrófono y exponer alguna apreciación o realizar alguna pregunta. Los escuchamos. Ahí está, hola. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Un poquito bajo, Vanessa. Bien, acá tengo el micrófono. Eso, como siempre, micrófono. ahí está. Como siempre, excelente. Gracias, doctor, por la exposición. Y primero quiero saber si el PowerPoint lo va a facilitar, porque está muy, muy instructivo. Y sí, y nos estamos encontrando a diario cada vez más con decretos que no son de mero trámite y están firmados por un prosecretario y por una secretaria. Así que es una cuestión de gran importancia y también el tema de las fechas. De repente no sabemos cuándo quedamos notificados, porque en algún tiempo durante la pandemia se había dicho que podíamos quedar notificados en forma ficta los martes y viernes posteriores.
a mí me pasó un expediente, después se aclaró esa cuestión, pero aparentemente había quedado notificada simplemente porque estaba en la web. Y sí, pensaba interponer un recurso de revocatoria y después cuál era el próximo paso, porque en definitiva ya estaría agotado. Procedía en ese momento el recurso de revocatoria y después era una apelación. Me resultaba un poco complejo pensarlo así, sobre todo por la falta de participación de la otra parte. Ya está. Bueno, sí, el Power lo podemos compartir, y en cuanto a este recurso, sí, es fundamental que en el sistema a veces no sabemos quién firmó la providencia, y es importante para saber cómo debemos recurrir, si está firmada, si la providencia solo fue firmada por el secretario o si también lo fue por el juez. Porque podría darse el caso que si está firmada por el juez corresponda a la reposición con apelación de subsidio. En cambio, si solo está firmada por el secretario, corresponde esta reposición del artículo 49, con lo cual es de la mayor importancia saber quién firma la providencia, además de las otras seguridades, ¿no es cierto? Gracias, Vanessa. ¿Alguna otra pregunta? O crítica, objeción, todo. Yo quisiera hacer una pregunta, Eduardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo concuerda este artículo en cuanto a la apelación con el otro del código que dice que las cuestiones meramente procedimentales solo son susceptibles de recurso de reposición? Sí, en realidad yo creo que pueden ser cosas emparentadas, y creo que a lo mejor esta caracterización de las providencias de mero trámite nos podrían servir para interpretar las cuestiones meramente procedimentales, ¿no es cierto? Sobre todo actualmente, donde hay un criterio judicial de aplicar con el 326, si no me equivoco. No se admitirán sobre el procedimiento otros incidentes que la reposición y la nulidad. Entonces, con esto de que en realidad, si nosotros tomáramos en un sentido amplio todos el proceso sería procedimental. Entonces, nada de las providencias que se dictan, salvo la sentencia durante su transcurso, serían apelables. Ahora, creo que esto de categorizar, creo que debería ser cuando tratemos la apelación. Yo creo que si nosotros lo ponemos en su justo término, lo de la disposición del 326, lo que tiene que ver con la procedencia de la apelación, es compatible perfectamente. Porque, sobre todo, además, porque el artículo 49 me parece que está pensado, y Cabal y Atienza lo explican también así, que puede ser que el secretario se exceda y dicte una providencia que en realidad no es meramente procedimental, pero que es impugnable por esta vía. Y después dice, por eso que en el caso, si el juez la confirma, prevé la posibilidad de la apelación directa. Obvio, siempre que la apelación sea procedente. En algunos de los casos que pusimos, por ejemplo, importa si la providencia del secretario, que había dicho, repóngase el sellado y se proveerá, reposición artículo 49, el juez la confirma, implica la paralización del trámite, con lo cual yo creo que eso es apelable por el 346, inciso tercero. Sí, entonces, yo me quedé pensando en los casos que vos pusiste de ejemplos de prueba, que yo entendía que eso no sería en principio apelable. No es apelable, yo los puse como no apelables. Puse que cabía la reposición de 49 en su caso, pero no como apelables. Perfecto. No, gracias a vos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, un comentario, no sé si tengo la palabra. Está bien, sí. No, todo el tiempo vemos providencias de la Oficina de Procesos Sucesorios que las dirigen siempre secretarios, porque no hay un juez en la oficina a cargo de las sucesiones. Así que todo lo que se resuelve en relación a las sucesiones, en general, es bajo firma de secretario.
hay como una directiva a no mandarle las sucesiones a los jueces para que resuelvan cosas. Entonces ahí tenés permanentemente la revocatoria del 49, que además te piden que la mandes a la propia oficina donde no hay un juez, ¿viste? Vos la mandás al juzgado y te dicen no, que remitas el escrito a la oficina, que tiene su casillero propio en el sistema, ¿viste? Sí, coincido, Analía, es correcto ese comentario. Está bien, estamos hablando de un acto de jurisdicción voluntaria, pero igual, el código dice otra cosa. Me parece que la ilegalidad de esa reglamentación es absoluta. Claramente, la Corte no tenía facultades para dictar una reglamentación de ese tipo. Y es cierto lo que decís, terminaríamos casi con reposiciones, impugnando esas providencias de los secretarios con reposiciones del artículo 49, con lo cual nos muestra también la importancia que tiene este artículo. Vi por ahí en el chat que alguien no sé si vos lo lees, te diste completo, Gabriela, sobre que en la actualidad aparecen providencias que no solo no llevan fecha, no sé si... Bueno, si es cierto, aparecen sin fecha y a veces sin saber quiénes lo firman, con lo que ya lo habíamos dicho antes, con el problema de que podemos entonces de esa manera, tendríamos que ir a ver el expediente papel, que todavía sigue estando, o sea, porque tenemos un sistema muy raro. Y además cuando queremos ir a ver el expediente papel nos dicen que hay juzgados que no quieren mostrarlo, no tienen mostrado de los casilleros, con lo cual es toda una complejidad. Y al respecto, ya que estamos hablando de las secretarias, la actuaria tiene que llevar el orden del procedimiento. ¿Tiene obligación de subir la totalidad de las actuaciones que están en soporte de papel al CISFE? No, en realidad debería. Hoy nosotros tenemos una cosa con una mezcla, porque sigue estando el expediente papel, el soporte papel. Y en realidad tenemos un problema, porque no tenemos ni un correcto expediente en papel, ni un adecuado Expediente digital. Ni una cosa ni la otra. Ni siquiera tenemos el llamado expediente mixto, porque el expediente mixto se andaba en algunos sistemas en donde hasta determinadas actuaciones del trámite hay un expediente papel. Y después empieza todo digitalizado. Y hoy sí, pasa que puede ser que lo que diga aparezca en el sistema en pantalla no sea exactamente lo que, o sea incompleto. Por ejemplo, el caso decíamos, no sabemos quién firmó esa providencia. Sí. Y en ese caso, la actuaria puede decir que cumplió con sus obligaciones que están establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitiendo un decreto en soporte papel. ¿Pero tiene alguna obligación de diligencia respecto de no sé si las acordadas, porque yo las leí y no vi que surgiera alguna obligación para la actuaria de llevar coordinadamente las actuaciones en soporte de papel y subirlas de inmediato al CISFE? Mirá, vos me estás queriendo, yo sabés cuál es mi opinión. Yo creo que todo eso es ilegítimo, que la Corte no tiene competencia para dictar ese reglamento y que lo estamos usando por una situación de estado de necesidad, porque tenemos que trabajar. Pero la verdad que debería haber una ley y que además el Código Procesal Civil y Comercial está vigente y a menos lo digital debería espejar, o sea, seguir el mismo criterio, cosa que a veces no pasa, de lo que establece el Código Procesal para el expediente de soporte papel, pero ese ya es otro problema que excede al tema de hoy. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, Eduardo. Ahí recién, no sé, no pude ver quién lo dijo, pero hizo un comentario con respecto al artículo 326, Sí. donde de alguna manera dice que ha sido interpretado, de hecho hasta con un fallo pleno, que las cuestiones procesales no son apelables. De modo que si el secretario no se hubiera excedido en sus funciones, como por ejemplo dictar una regulación de honorarios, nada sería apelable conforme al artículo 49 en definitiva, porque siempre sería procesal. Ahora, lo que hay que dejar dicho, hay que dejar aclarado, que más allá de que está muy impuesto
parecería, a partir de esos fallos, de ese fallo pleno que fue ratificado, por lo menos en una oportunidad, es que el sistema del código no es acorde a lo que dice el fallo pleno. Las cuestiones procesales son apelables. En primera instancia, de acuerdo al 326, no corresponde más que el incidente de nulidad por un lado y la revocatoria. Pero eso no quiere decir que no sea apelable. La jurisprudencia entendió que no eran apelables las cuestiones procesales. Pero eso estuvo muy criticado, y creo con muy buen fundamento, por Rosas Lichtchen, quien interpretando el código, una norma que venía de anterior a su propia reforma, decía que ese criterio que dice que las cuestiones procesales no son apelables era equivocado. Entonces, me parece que tan acierto tiene, más allá de cuando Ale hace un claro estudio del artículo 346, que dice por qué sí son apelables las cuestiones procesales, es que si tomáramos al pie de la letra, y esto el 326 dijese que todo lo procesal, las cuestiones procesales no son apelables, entonces la última parte del artículo 49 estaría de más cuando concede la apelación para cuestiones dictadas por el secretario, porque todo sería procesal dictado por el secretario, entonces no estaría de más, nunca sería apelable. Todo esto sucede, me parece, a partir de una interpretación equivocada que hace la jurisprudencia, incluso en un fallo pleno, que termina diciendo que las cuestiones procesales no son apelables cuando el sistema del código previó que sí eran apelables. Entonces eso quiere decir que, bueno, hoy efectivamente esta última parte del 49 sería prácticamente inaplicable, salvo que el secretario se hubiera excedido en sus funciones. ¿Y qué hubiera dicho? Hubiera dicho, por ejemplo, como dijimos, una regulación de honorarios, porque ahí sí dejaría de ser una cuestión procesal. No sé si me terminé de explicar, porque es una cuestión bastante engorrosa. ¿Cómo lo ves? No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero creo que esto está en sintonía con lo que había dicho Silvia Rankin también, pero el problema para mí está en que, además de ese pleno, los jueces de primera instancia están denegando apelaciones con esto de que es meramente procedimental. Yo creo que inclusive es procedimental, que no es lo mismo que procesal. Hay algunos que lo interpretan como algo más restringido. Puede ser procedimental, lo que sea agregar algo, alguna cuestión que no implica. Hay cuestiones procesales que son de la mayor importancia. Inclusive hay resoluciones que se dictan sin sustanciación, pero que implican, por ejemplo, dar curso a una demanda o denegarlo. O sea, si le vamos y que además en el código están previstas también la pena. Me parece que esa es una interpretación exagerada y que no se corresponde, y tampoco me parece que no es sistemática con el 326, porque el 326 dice no se admitirán sobre el procedimiento otros incidentes que la reposición o la nulidad. Y de ahí interpretaron, uno lo ve también en laboral que lo aplican, ya casi nada es apelable. Cuando además tenemos otra norma en el 346, el inciso segundo, que también se la interpreta restrictivamente, vos también creo que lo conoces bien ese tema, y la del tercero, porque puede ser una providencia de mero trámite, Tristán, que implique la paralización del trámite, y esa es apelable. Lo dice el 346, inciso tercero. A mí me gusta escucharlo a Richard, a ver si tiene algo que decir, porque lo veo callado. Pero antes que nos redondee, Richard, te pregunto una cosa. Si le damos al artículo 326 el alcance que le da al fallo pleno y la jurisprudencia en general, ¿cuándo sería apelable una decisión del juez que confirma la decisión del secretario conforme al artículo 49? Jamás sería apelable. No, salvo el del sellado, que no le da trámite. Bueno, por eso, bueno. Pero serían cosas muy excepcionales. O que el secretario se haya excedido en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, al darle curso a la demanda. Pero una decisión del secretario dentro de sus atribuciones, como siempre es procesal, nunca sería apelable, de modo que la última pedazo del artículo 49 está de más. Sí,
Ahora, Lo que pasa es que el 326 no dice que no es apelable, ni el 346, no, eso es una equivocación, me parece, de la jurisprudencia. El sistema del código decía que todo era apelable. Que eso nos convenga o no nos convenga, sea inconveniente porque se demorarían los juicios, está bien, lo que ustedes quieran, pero de hecho el sistema del código dice que todo es apelable, y de hecho Santa Fe lo entiende así. Fíjense que una extemporaneidad, por ejemplo, un cómputo que acá se consideraría una mal contestada la demanda o un rechazo de una extemporaneidad, por ejemplo, y se confirma la contestación de la demanda, eso para acá es procesal y no es apelable, y para la ciudad de Santa Fe, que no rige el fallo pleno, sí es apelable, porque ellos siguen la opinión de Rosas Lynch, que dice todo es apelable. El código, mal o bien... Tristán, no es que todo es apelable, que el problema está en la interpretación del 346, inciso segundo. Ahí está la clave. Que en Santa Fe lo interpretan de manera, para mí, correcta, como se lo interpreta en Buenos Aires. Por eso en Buenos Aires todo incidente es apelable, como regla. Es lo que digo. Pero ¿qué nos confirma esto? Que la última parte, si se interpretara como dice la jurisprudencia, el artículo 326 y el 346, la última parte del 49 sería inútil porque no habría dos resoluciones serían apelables nada más cuando el juez confirma la del secretario. Esto me está confirmando un tema que va más allá y que es un tema interesante para desarrollar, muy interesante para desarrollar acá, digo, entre nosotros, ese alcance. ¿Qué son las cuestiones procesales? Y si son apelables o no, ¿de dónde salió que no son? Porque el fallo pleno te dice, no son apelables, pero realmente eso es coherente con el sistema o es un invento contra legem de la Cámara de Apelación de Rosario, porque no así de la santafesina. Bueno, queremos escuchar a Rich. Bueno, en primer lugar, el tema es tan largo y yo nunca me había ocupado ni preocupado de analizarlo. Tiene una cantidad de rincones que me resultaron totalmente impensados, así que te felicito a vos que llegaste hasta lo profundo de las raíces y ramificaciones de este problema. Hay una cantidad de temas subsidiarios que aparecen, ¿no? A medida que se analiza. En principio, aclaro una cosa. Hay varios criterios que, según las opiniones, serían básicos, o cuál sería el básico, según a quién le preguntabas. Para algunos es la celeridad del procedimiento, para mí es el derecho de defensa, para otros es la autoridad de los jueces y para otros la certeza, como uno de los principios que domina a todos los demás, ¿no? Que es el previo. Yo creo que incorporar a las facultades del secretario los asuntos que no tuvieron sustanciación es muy arbitrario y muy peligroso. Con ese criterio el secretario podría ordenar los embargos, podría ir demasiado lejos y no está en otra parte frenado por el código, ese abuso que se le permitiría. Así que no me gusta para nada lo que está en otros códigos, estuviera de autorizar incluso las cuestiones no sustanciadas. Me parece muy bien que el código diga de mero trámite, porque de trámites es muy amplio y el más típico del decreto de trámite es el que le da curso a la demanda, el que da por cumplidos tácitamente todos los presupuestos procesales. Así que me parece muy bien que el código dice claramente de mero trámite. ¿Qué es mero trámite? Para mí es aquello que está directamente ordenado por la ley y el secretario no hace más que cumplir lo que le ordena la ley. Si hubiera algo que decidir por sí o por no, porque la ley lo deja a la decisión en el caso, la facultad de decidir tiene que ser del juez.
Lo mismo que la regulación de honorarios, que incluye la evaluación del trabajo de los profesionales. No podés poner algún secretario que a veces, hay secretarios que saben más que nosotros, ¿sí? Pero, y sobre todo Hugo, pero a veces hay también secretarios que son pichones de abogados y no pueden tener la responsabilidad de evaluar el trabajo de otros, especialmente el trabajo más difícil que es el elaborar los argumentos. Los jueces analizamos y criticamos los argumentos de los abogados, pero los abogados son los que los fabrican. En cierto modo son más responsables que los juzgados. Bueno, hay otras complicaciones que son un poco aparentes choques de artículos. Para mí prevalece el 346 en cualquiera de los incisos, porque es un artículo que no limita derechos, sino que los otorga, los garantiza. En ese sentido tiene fundamento constitucional directo. Porque me tuve que ir a buscar un código, Parece que los tengo todos a mano, debajo de la almohada, todavía. El 346 otorga y garantiza el recurso de apelación. Salvo lo dispuesto en casos especiales, procederá. Aunque diga solamente que está otorgando derechos que son enunciados con mucha amplitud. Es otro criterio que me parece básico, en caso de cualquier duda o discusión. En general, encuentro de nuevo mejor redactado y más acertado el código nuestro que el llamado de la Nación. Y continuando también la calidad que tuvo el código de 1940, que para su época también fue de los mejores, como es este en la actualidad. Y no me extiendo más porque sería mucho. Gracias por la entrada. Muchas gracias. Por la bienvenida. Eduardo, hay una cosa pregunta acá. en el chat. Perdón. No, una Dale, pequeña dale, aclaración. Richard, Aquí sí, debajo de mi continúa, foto por dice favor. Amalia, es la dueña de la computadora, mi esposa. Nos damos Y además cuenta. me enseñó hoy, me dejó todo abierto y me dijo, bueno, ahora espera que den entrada. No, te extrañábamos, Richard, y muy buena tu reflexión. Felicitaciones. Sí, Gabriela. Bueno, escucho. Ahora prendo yo. Sí, te extrañamos, Richard, y qué suerte que te sumaste. Yo les extraño a Porque todas y a todos. tus aportes son invalorables. Tengo una pregunta acá en el chat de Cristian Bussi, que manifiesta que no tiene micrófono y la hizo por chat, que consulta lo siguiente. Hoy en día se suben decretos al CISFE que no solo no tienen fecha, sino que tampoco se informa quién firma, con la consecuencia que no sabemos qué recurso corresponde. Pero pasa cuando notificamos a la contraria ese decreto, sin ponerle fecha y tampoco colocamos quién firma porque no se visualiza, ¿estaría mal notificado? O sea, está manifestando que en la cédula no le pone ni la fecha ni quién firma el decreto. Entonces la pregunta del colega es si estaría mal notificado. Es interesante, me parece inteligente la pregunta, porque la realidad es que primero no sabemos si lo que aparece en el CIFE es la realidad del expediente papel, que a lo mejor están las firmas, y no la sabemos. Y cuando nosotros, ¿verdad? Uno hace una cédula, ¿y qué le transcribe? Una parte de lo que debe ser de la providencia, ¿no? Está la fecha. Fíjense que la fecha puede ser importante para saber qué pasa si ese día el secretario no estuvo en funciones, no era día hábil. Y además porque le traslado el problema al notificado, digamos, al que quiero notificar. Sí, no lo había pensado, no sé. A ver qué opinan ustedes. Con el agravante de que te lo toquetean al CIFE las fechas.
Viste que ellos dicen, la fecha del decreto es el que aparece en el CISFE, pero cuando hay algún problema te toquetean el CISFE. Claro, y además son cosas distintas. Una cosa es la fecha de la resolución y otra es la fecha que esa resolución se publicó. Son cosas distintas, por completo distintas. Sí, sí. Yo, perdón, lo que hago a lo mejor es una tontería, pero vivo haciendo capturas de pantalla, los print de pantalla del CISFE, con ninguna validez desde el punto de vista del derecho informático, pero a veces hago las capturas de pantalla y las envío. Fíjense que no puedo ver tal cosa. Hasta ahora tuve suerte y me han respondido, sí, como tomando por cierto la captura de pantalla que yo les estoy enviando, bien podría ser editada. Claro. Pero bueno, es un recaudo práctico, las tomo, las guardo y las envío en el momento. Digo, esto, por ejemplo, a mí no me subía la otra vez un dictamen de otro organismo. Y figuraba el espacio vacío, figuraba la fecha, pero al lado donde está la lupita no estaba el archivo. Vivo haciendo capturas de pantalla y guardándome cosas, como si fuera que estoy tratando, como una tarea de pesquisa, haciendo pruebas de lo que yo vi, dando fe, porque yo no soy quien para dar fe de la captura de pantalla que dice el CISFE. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Bueno, perdón, ante esa cédula, a mí me llega una cédula que no tiene fecha y que no sé quién la firmó, y si bien no puedo negar que estuve noticiada desde el acto, o sea, no sé si podría plantear una nulidad, pero sí podría decir, bueno, a ver, se está vulnerando mi derecho de defensa en juicio porque no sé quién, qué autoridad tenía la persona que lo firmó, no sé la fecha, y esos datos no son irrelevantes, al contrario. Sí, no sé el recurso, puedo no saber el recurso, tengo que interponer. Eso ya lo dijimos, claro. ¿Alguno más? Podrías consentir una actuación extemporánea también. Sí, totalmente. Perdón, y una última consulta con el tema de las cédulas. ¿Les pasó a ustedes recibir cédulas electrónicas, ¿sí? Donde ya tienen domicilio constituido? Y dos preguntas. Estando constituido el domicilio electrónico, ¿ustedes recibieron cédulas en soporte papel? ¿Eso está bien? ¿Es válido todavía entre profesionales diligenciar cédulas en soporte papel? Sí. Es la que tiene validez en realidad. Claro. El código sigue vigente, aunque no parezca. Pero una notición estábamos dando, pero sigue vigente, aunque no parezca. Es que yo estoy haciendo mucho home office. Vine de casualidad a la oficina y me encontré con una cédula en soporte y papel y me pareció todo un evento. Sí, perdón, yo ya vivo en una nube. Claro. Yo me adapté. ¿Algún recurso? Te damos la mala noticia que no. Está bien notificado. Me quedaba un día cuando vine a la oficina. Ahora estoy viniendo un poco más seguido, pero claro, si estamos haciendo home office, perdón, no, en serio, si estamos haciendo home office, cuando nos vuelvan a meter, a ingresar a decir, bueno, ustedes trabajan desde su casa, no nos pueden enviar cédulas a la oficina. Digo. Sí, pero no, el domicilio legal constituido es el que vos constituiste, tendrías que cambiar el expediente. Perdón, pero cuando no podíamos abrir los estudios jurídicos y no podíamos venir, y no era legal que estuviéramos acá. No, pero podés constituir por simple domicilio en tu casa. No, perdón. Por CISFE nos va a llegar la cédula electrónica. Pero si algún otro profesional de la otra parte nos envía una cédula de soporte de papel al estudio jurídico y nosotros por ley no podíamos estar en el estudio jurídico, en cualquier momento tenemos tareas por medio de un escrito, por medio del CIFE o en su momento por correo electrónico. Pero bueno, pueden darse situaciones. El tema ese podemos dar, pero muchísimas reuniones enteras. En realidad, todos los problemas que tienen, pero
No sé si queda algo más sobre lo de... Yo les pido que reflexionen sobre... Lo vamos a subir al Power y sobre los ejemplos, porque yo también dudaba inclusive. Y bueno, pues me parece que el tema siempre me pareció que era importante e interesante, y después estudiándolo me di cuenta de que era más importante de lo que parecía y más difícil por ahí. Y que en general me parece que no se lo conoce tampoco a ese recurso. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluida esta reunión. Bárbaro. Bueno. Seguiremos la próxima, creo que la apelación, me parece, nosotros vamos a pasar nosotros les avisamos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, muy bueno, Eduardo, gracias. A ustedes, gracias. Gracias, Chao. hasta pronto.